Veamos, vamos a la clase, pero antes oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos a hablar de tu palabra. Ya llevamos muchos meses con esto y ha sido de bendición. Muchos hemos crecido, incluyéndome. Algunos pensarán de que los que preparamos la clase no crecemos, sí crecemos más que nadie, porque tenemos que aprender más para poder dar más. Y es un desafío lindo que disfruto y que trato de que los demás disfruten también, porque tu Biblia es para disfrutarla, es para vivirla. Papá, que lo que podamos entender hoy día, que es un tema igual complejo, se haga vida en nuestro corazón, que lo podamos vivir, que lo podamos enseñar y que lo podamos entender. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hola, Eve, ¿cómo estás? Bien, la Eve. Esta la Eve. Les comparto la pantalla y partimos con ¡tadán! Profetas mayores. Los profetas mayores. Llegamos a esta parte del Antiguo Testamento ya. Llevamos 8 lecciones y 9 clases. Biblia y Café partió a fines de abril. Saquen las cuentas cuánto ya llevamos. Llevamos mucho. Eh, Casi todo el otoño, todo el invierno. Hemos trabajado harto y eso se nota. De verdad que estoy súper contento con el Señor por eso. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Hablamos de los libros sapienciales y nos dimos cuenta de que son una fuente de filosofía, sabiduría, poesía y alabanzas. Entendimos que ellos nacieron con la finalidad de instruir, alabar a Dios y como un legado de sabiduría para las generaciones posteriores. Estamos hablando de que Esdras ocupó mucho los salmos y los proverbios cuando reinstauró el culto, cuando volvieron de Babilonia. Eh, Se cuenta que los salmos son también la base de la doctrina cristiana como tal, junto con Romanos, junto con el Evangelio de Juan y junto con Efesios. Son libros fundamentales para el cristianismo. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría, hay cosas que podemos aprender y aplicar hasta el día de hoy. Pero a diferencia de los libros históricos que eran crónicas históricas o el Pentateuco, que era historia mezclada con leyes, aquí se mezclan géneros literarios muy complejos como la poesía, eh, se mezclan un tipo de canto que es como enseñable, como moraleja, algo así. También vemos filosofía. Entonces, de verdad que es muy rico esta sección del Antiguo Testamento, que de verdad que es transversal y es atemporal. Todo lo que está ahí escrito no tiene tiempo, no se puede aplicar ahora, sin problema. Y de verdad que es muy lindo y muy rico disfrutarlo. Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Los profetas mayores. Los profetas mayores tienen su lugar dentro del Antiguo Testamento netamente por su extensión, no por su mensaje. Eh, Les cuento, los libros de los profetas mayores son rollos completos. Los 12 profetas menores son un solo rollo. Así de sencillo. Es la única diferencia. No es porque tengan un mensaje mucho más profundo, no porque sean más o menos decidores, no. Por ejemplo, si bien los profetas mayores hablan del Mesías, hablan de restauración futura, pero el derramamiento del Espíritu Santo está en un profeta menor, que es Joel. Eh, muchas profecías mesiánicas también se han dado en Miqueas, también se han dado en Zacarías, que son profetas menores. Oseas tiene visiones mucho más complejas y mucho más duras que las que el mismo Ezequiel nombra. Entonces, de verdad que es netamente por eso. Estos libros versan de, bueno, como les dije ya anteriormente, hablan del Mesías, hablan de la destrucción de Israel y de Judá, hablan de reinos venideros y otros temas que eran muy comunes en la época en que se escriben estos libros. Ellos son la base para entender el profetismo del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento no funge la función como es el profeta del Nuevo Testamento. Aquí es donde me quiero detener un poquito porque quiero que lo entiendan. El profeta del Antiguo Testamento recibía sus revelaciones a modo de visiones muy puntuales y en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo soy profeta del Antiguo Testamento, viene el Espíritu del Señor, me muestra algo y listo.
el profeta del Nuevo Testamento, como el Espíritu Santo ya está con nosotros, mantiene una relación más cercana con el Espíritu Santo y por consiguiente, si bien no hay tanta visión, pero sí funciona más el tema comunicación con Dios. Bien, esa es la diferencia. Y aparte también antes el profeta dictaba su mensaje y se dedicaba a ser profeta. Ahora el profeta se puede entremezclar un poco con los otros ministerios y su misión es mucho más específica y más acotada que la del Antiguo Testamento. También profeta en el Antiguo Testamento tiene que ver con liderazgo. El profeta del Nuevo Testamento no necesariamente es el líder de una congregación. Entonces, es ahí un poco la diferencia, un tema bastante más profundo y que de verdad no es como para verlo ahora, pero sí quería hacérselos ver. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que son estos libros y el análisis de cada uno de los libros. Bien, ¿qué son estos libritos? Los profetas mayores, como su nombre lo dice, en la Septuaginta son 6 libros, sí, para variar. Pero para judíos y protestantes son 5 libros. La Septuaginta es, digámoslo así, para hacérselo más sencillo, es de donde nace la Vulgata y por consiguiente las Biblias católicas. En las Biblias católicas existe este libro deuterocanónico de Baruch, que está dentro de los profetas mayores, aunque es considerado apócrifo por el canon judío protestante. Es un libro que, si bien habla de un personaje que está ligado estrechamente a Jeremías, Baruch es el secretario de Jeremías, no sé si yo lo llamo secretario para que lo entiendan, era como el escribano, porque si bien no tenía la función de siervo que lo tuvo Eliseo de Elías, eh, él era el que le ayudaba a escribir. Eh, entonces como que tenía esta condición y hay un libro que habla de Baruch, habla de Jeremías, está puesto en los profetas mayores, pero debido a que como Lucas y Pablo, sí, puede ser así, pero Pablo escribía sus propias cosas. Jeremías se dice que no lo escribió todo. Pablo sí escribió la gran mayoría de sus cosas. Y obviamente nunca daba el crédito. Los judíos no aparece dicho explícitamente que lo escribió otra persona. A diferencia de que Pablo dice y tal cosa estoy escribiendo yo. Y otra cosa escribe tal persona. Eso se lee. Y Baruch es este otro libro que ustedes pueden encontrar en las Biblias católicas, pero que no las van a encontrar en las Biblias protestantes y en el Tanaj judío. Estos libros hablan de visiones proféticas recibidas por sus respectivos escritores. Eso sí, cada persona que lleva el nombre del profeta, él vio esas cosas puntualmente. Lo vieron y lo contaron o lo escribieron directamente. Así, directo. Los libros que componen esta sección son Isaías, son Jeremías, las Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los autores, se dice que cada libro pudo haber sido escrito por quien lo intitula, que así vimos que no necesariamente. Y se piensa que Jeremías fue escrito por su secretario Baruch, Daniel por escribas. Sí, el libro de Daniel, puede que incluso Daniel nunca haya escrito algo. Y Ezequiel, que fue completado tras el regreso de Babilonia. Ahí les voy a indicar más o menos la parte en que claramente no se puede aducir que Ezequiel no escribió. Bien, y hay diferencias de orden. Los libros tienen distinta ubicación según el Tanaj. Por ejemplo, se lo expliqué cuando hablamos de la formación del Antiguo Testamento, clase 2. En los escritos se encuentran Lamentaciones y Daniel, y en los profetas solamente están Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Por qué esto? Porque las Lamentaciones, si bien tienen el nombre de Jeremías, debido a su género, ya que no tienen un contenido tan profético, se optó por sacarlo desenquistarlo, por llamarlo así, de Jeremías, y lo pusieron en esta sección. Daniel, debido a que en él se mezclan dos géneros y tampoco pudo haber sido él puntualmente en que lo haya escrito, también hace que salga de esta sección. Bien, entonces tiene otro orden y tiene otra forma y todo eso. Bien, ya con esos detalles vamos a irnos a analizar cada uno de los libros del
de esta sección. El primero es Isaías. Isaías posiblemente fue escrito cerca del año 680 antes de Cristo, durante el reinado de Manasés en Jerusalén, en el reino de Judá. Está atribuido como autor Isaías, aunque se infiere que pudo haber sido terminado por sus discípulos. Todos los profetas tenían discípulos. Samuel tenía discípulos. Todos tenían discípulos. Entonces lo más probable es que Isaías haya escrito la gran parte del libro, pero no la haya terminado. Incluso se dice que hay algunas partes de Isaías que se escribieron en la época de los Macabeos, cuando se vive este gran avivamiento, por llamarlo así, para que me lo entiendan de mejor modo, después de que la revolución macabea triunfa y limpia el templo y restablece nuevamente el culto. El objetivo de este libro era puntualmente advertir a los judíos de sus malos caminos y darles esperanza en un futuro mejor. ¿Por qué no digo claramente que Isaías es un profeta mesiánico? Porque no lo es a cabalidad totalmente. Estamos hablando de que, como les dije anteriormente, hay cosas en Miqueas, hay cosas en Zacarías, hay cosas en Oseas, hay cosas en Salmos. Entonces el Antiguo Testamento gira en torno a profetizar que Jesús venía. Lo que pasa es que Isaías, debido a su extensión, es el que contiene más cosas. Nada más que eso. Pero sí, Isaías tiene cosas muy lindas. Sobre todo, por ejemplo, no sé, el castigo en sí del siervo del Señor, el rechazo al Mesías, eso está aquí muy, muy bien explicado. La primera parte de este libro habla de profecías de castigo y de bendición. Bien, la primera parte parte con los juicios sobre Judá y Jerusalén, que se leen entre el capítulo 1 y el 5. Después, en el capítulo 6, leemos el llamado, la limpieza, por llamarlo así, y la comisión de Isaías como profeta. Y de ahí viene lo que los teólogos llaman el libro de Emanuel, que se da entre los capítulos 7 y 12. ¿Por qué? Porque ahí es donde se habla de y darás un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. El versículo que dice, y lo dilatado del imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio de justicia desde ahora para siempre. Y un montón de cosas muy lindas basadas en lo que iba a ser el Mesías y en lo que vio Isaías respecto a eso. Entre los capítulos 13 y 24 hablamos del juicio a las naciones. Es algo que se repite mucho en los profetas del Antiguo Testamento. El castigo hacia las naciones vecinas que se encargan, digámoslo así, de encochinar o de ensuciar a este pueblo santo. Eso se lee entre los capítulos 13 y 24. El libro de los cánticos es otra sección de la primera parte de Isaías, porque hay mucho cántico, como el nombre lo dice, incluso se han adaptado. Y eso está entre los capítulos 25 al 27. Y la última parte de esta sección del libro es la caída y el levantamiento de Israel y de Jerusalén, que se leen entre los capítulos 28 y 35. ¿Mm? Después viene una segunda parte que es una transición histórica. Aquí de frentón ya nos enfocamos en este rey, en Ezequías. Entre los capítulos 36 y 37 hablamos de cómo Ezequías es liberado de Asiria. Eso que ustedes recuerdan, venían a sitiar a Jerusalén. Ezequías se prepara para un largo asedio, crea un sistema de estanques que todavía sobrevive, incluso en el estanque, donde el famoso estanque de Siloé es parte de este sistema que inventa Ezequías para traer agua durante el asedio a la ciudad de Jerusalén. Y después viene la enfermedad y la recuperación de Ezequías, ese episodio en que Isaías va y le dice te vas a morir, ponte a cuenta que vas a dormir con tus padres. Mientras Isaías iba saliendo del palacio, Ezequías le pide al Señor que tenga misericordia, y Isaías no alcanza ni siquiera a salir del palacio cuando Dios le dice devuélvete, que yo le voy a extender los días a Ezequías. Y bueno, como era un ser humano también peca, y en el capítulo 39 leemos el pecado de este rey.
Después viene la tercera parte, que esta es la parte que posiblemente terminaron los discípulos de Isaías, sobre todo de la última parte, 58 al 66, que los capítulos 58 al 66, que son profecías de consuelo desde la cautividad futura. ¿Por qué le digo cautividad futura? Porque asumiendo que fueron escritos por Isaías, esto era lo que iba a pasar cuando el reino de Judá cayera y fueran deportados a Babilonia. Pero lo más probable es que eso se haya escrito después de la muerte de Isaías, pero no en ese tiempo. La primera sección, que está entre los capítulos 40 y 48, habla del consuelo de la futura liberación de Israel. Después viene la otra sección, habla ya del Mesías y el rechazo de Israel hacia él, que están entre los capítulos 49 y 57. Ahí aparece los sufrimientos del siervo del Señor, toda esta escena muy, muy, muy triste, donde habla del varón de dolores, de que él iba a ser molido por nuestras transgresiones, que por su llaga fuimos curados, que en él no habría ningún atractivo físico, así que si ustedes creen que Jesús era lindo, posiblemente no lo era, pero como estaba lleno del Espíritu Santo, eso era lo que lo hacía atrayente. El rechazo de Israel, la promesa del ensanchamiento de estacas, todo eso está aquí en esta parte. Y ya el pecado, juicio y arrepentimiento y restauración de Israel se hablan entre los capítulos 58 y 66. Si es que se fijan, esta última parte es como que no encaja muy bien con el resto del libro. Es por eso que se aduce que pudo haber sido escrita por uno de los discípulos, por uno o algunos discípulos de Isaías. Bien, ahora viene Jeremías. Jeremías es un libro también extenso y bastante más, a diferencia de Isaías. Isaías está marcado, como tiene tres marcas muy precisas. Entonces es muy fácil estudiarlo, es muy fácil explicarlo y desglosarlo. Pero Jeremías es mucho más complejo. Eh, Jeremías no se sabe en qué momento se empezó a escribir este libro, pero sí más o menos cuándo se termina de escribir, que fue en el 582 a.C. Eso ya es muy, muy, muy preciso ese dato. De que el autor fue Jeremías, pero escrito posiblemente en su mayoría por Baruch. Lo más probable es que Jeremías haya escrito algunos trozos, pero no la totalidad. Se las dictó Baruch, sí. Baruch fue testigo de algunas cosas y las escribió también. Pero Jeremías 100% no escribe este libro, pero sí todo su contenido es de él. Y el objetivo de este libro era advertir del castigo divino conforme la evidencia de la caída del reino del norte. Hay bastantes similitudes en la forma en que Judá cae. Eh, También es destruida por un reino ajeno. También es producto del pecado que ya llega a los cielos y Dios no lo aguanta. Y que solamente estiró un poco más este chicle debido a que hubieron unos cuantos líderes, sobre todo Josías y Ezequías, que fueron bastante cercanos al Señor y provocaron algo. Pero de verdad que el reino de Judá, desde la muerte de Salomón hacia adelante, fue una lenta debacle, a diferencia del reino de Israel, que fue una rápida debacle hacia lo que la deportación y la destrucción total del reino. La primera parte de este libro es su introducción. La introducción habla del llamamiento de Jeremías y aquellos versículos que están en capítulo 1 y aquellos versículos clásicos para nosotros que dicen: desde el vientre de tu madre yo te elegí por profeta para las naciones. Esa frase que es muy clásica de Jeremías y habla de cómo Dios desde el principio del tiempo tiene algo preparado para nosotros. Es uno de los versículos que se utilizan mucho en la defensa de la teología de la predestinación. La primera parte del libro habla del ministerio público de Jeremías. Lo primero que podemos leer aquí entre los capítulos 2 y el capítulo 3, versículo 5, es el sermón contra la infidelidad deliberada de Judá. Judá se hace de iniquidad, por llamarlo así, opta por este camino de pecado. El futuro de Judá, habla aquí también Jeremías, entre el capítulo 3, versículo 6 y todo hasta el capítulo 6,
habla de un futuro de Judá, pero condicionado por su arrepentimiento. O sea, Jeremías le está diciendo a Judá, si te arrepientes, si le haces caso al Señor, si te vuelves de tus caminos, lo malo que te viene no te va a pasar. Pero le pasó. Y después de eso, entre los capítulos 7 al 10, se habla del ministerio de Jeremías en la puerta del templo. Al igual que Jesús, Jeremías predicaba en la puerta del templo. Eh, Lanzaba su profecía y sus prédicas desde ahí. Eso lo hizo muy odiado por la clase dirigente, por los reyes. Eh, de verdad que si uno lee la parte más histórica de este libro se va a dar cuenta de que hay varias similitudes con lo que podemos leer en la relación fariseo-Jesús. Hay mucha similitud. La segunda parte de este libro habla de las experiencias personales de Jeremías. Aquí ya son visiones que él mismo ve y que él mismo cuenta. Por ejemplo, entre los capítulos 11 al 12 hablamos de Jeremías y los hombres de Anatot. El capítulo 13, la famosa profecía del cinturón podrido. La sección 3 habla de la intercesión de Jeremías respecto a una gran sequía que hubo, que se cuenta entre los capítulos 14 y 15. Y también hablamos en el capítulo 16, versículos 1 al 18, del ministerio solitario de Jeremías, otra similitud con el ministerio solitario de Juan el Bautista. Pero ahí también hablamos de este corazón firme que tenía Jeremías, porque Jeremías tuvo un corazón bastante fuerte para ver todo lo que vio, que fue bastante complejo. Ya le acabo de decir que siempre fue resistido por la clase dirigente, y eso lo leemos entre el capítulo 16, 19 y el capítulo 17 y 18. Y después leemos un sermón de Jeremías acerca del día de reposo, y de cómo, que fue otra de las cosas que también le reprochó Jesús, que se lee entre el capítulo 17, versículos 19 al 27. Después, en el capítulo 18, hablamos de Jeremías en la casa del alfarero, y en el capítulo 19, Jeremías y la vasija, me enredé, vasija de barro. Bien, esas son cosas que le fueron pasando al profeta. La tercera parte habla de profecías contra dirigentes civiles y religiosos de Judá. ¿Ven? O sea, ya de frente le empieza a tirar cosas a los dirigentes. Por ejemplo, habla contra Pasur en el capítulo 20, versículos 1 al 6. También está la queja de Jeremías a Dios de por qué lo manda a hacer lo que no manda a hacer, que está en el capítulo 20, versículos 7 al 18. También está la profecía contra Sedequías, que parte en el capítulo 21 y termina en el capítulo 22, 9. Después la profecía contra Salún, que está en el capítulo 22, versículos 10 al 12. La profecía contra Joacim, aquí ya estamos hablando de reyes, reyes que estuvieron, que hablan, que se habla en el capítulo 22, versículos 13 al 23. La profecía contra Joaquín, que están entre el versículo 24 y el 30 del capítulo 22. Y después hay una profecía de un rey justo, ¿bien? Que es una profecía mesiánica, que se hablan en el capítulo 23, versículos 1 al 8. Y después el profeta habla contra los falsos profetas de Judá, que había muchos. Y eso está en el capítulo 23, versículos 9 al 40. La cuarta parte de Jeremías habla sobre la destrucción de Jerusalén y de cómo iba a ser la cautividad en Babilonia. El capítulo 24 habla de la señal de los higos. Después Jeremías predice los 70 años de cautividad en el capítulo 25, versículos 1 al 11. Después habla de ciertos personajes babilonios que iban a ser juzgados por Dios en el capítulo 25, 12 al 38. Y después Jeremías lanza una advertencia al pueblo. Bien, esa advertencia está en el capítulo 26. En el capítulo 27 leemos la señal del yugo, otra señal parecida a lo del cinto. Y ahí entra Ananías en el capítulo 28 y su falsa profecía que lo termina matando.
Y después Jeremías da un mensaje a los cautivos en Babilonia en el capítulo 29. Ya aquí lo más probable es que la deportación haya comenzado. Por eso también se entremezclan muchos reyes en la parte anterior. El libro de Jeremías no es un libro cronológicamente escrito. Hay cosas que están mezcladas. Es por eso que también es más complicado desglosarlos y tuve que llegar a esta forma para que se pudiera entender. La quinta parte del libro de Jeremías habla de profecías sobre la restauración de Israel. Habla de que los cautivos serán reunidos en el capítulo 30. Habla de que la tierra de Israel iba a ser restaurada en el capítulo 31 del 1 al 30, que incluso ha sido un estandarte del movimiento sionista, que fue el que permitió que Israel se estableciera como Estado en 1948. Y después viene algo que nos atañe mucho, que es el nuevo pacto, que está en el capítulo 31, versículo 31 al 40, en el cual dice que en aquellos días yo voy a hacer un nuevo pacto, y este nuevo pacto ya no va a estar escrito en tablas de piedra, sino que va a estar escrito en los corazones. Este nuevo pacto que dice nadie va a tener que decirle, oye, conozco al Señor, porque todos me conocerán. Eh, esto tan lindo que el nuevo pacto en el cual nosotros vivimos fue profetizado por Jeremías. Jeremías profetiza este nuevo tiempo en el que nosotros vivimos y que Jesús inaugura cuando Él asciende. Este nuevo pacto se afirma en su sangre. El nuevo pacto por el cual nosotros vivimos es sellado con la muerte de Cristo y con su resurrección. La iglesia como tal se instituye en el día de Pentecostés, pero este pacto se sella con la muerte de Jesús. Y la ciudad será reconstruida por Jerusalén, capítulo 32, y el nuevo pacto será reconocido en el capítulo 33. Ya la última parte del libro habla de una sección histórica, que es la caída de Judá y de Jerusalén. Esta parte es lo más probable es que haya sido escrita por Baruch, 100%. Está contada más muy, muy como crónica. La caída desde Judá y Jerusalén, que se leen entre el capítulo 34 y 39. Los eventos en Judá tras la caída de Jerusalén también se cuentan en el capítulo 40 al 42. Jeremías y el remanente en Egipto. No todo el mundo se fue a Babilonia, quedó gente viviendo ahí, también otros pocos se fueron a Egipto, que fueron los que se quedaron ahí hasta la época de la Septuaginta incluso, en el que se ve en el capítulo 43 y 44. Y aquí hay un mensaje de Jehová a Baruch, bien, que se lee en el capítulo 45. La última parte de este libro son un montón de profecías contra naciones gentiles. Esta parte posiblemente haya sido escrita por Jeremías también, pero compilada de otro modo. Vemos una profecía contra Egipto en el capítulo 46, una contra Filistea en el capítulo 47, una contra Moab en el 48, una contra Amón en el capítulo 49 del 1 al 6, contra Edom en el 49 del 7 al 22, contra Damasco en el 49 del 23 al 27, contra Cedar y Hazor en el 49 del 28 al 33, contra Elam en el capítulo 49, versículos 34 al 39, y una profecía final contra Babilonia que está en los capítulos 50 y 51. Y aquí volvemos a la época histórica, como continuación, posiblemente también escrita por Baruch, que es la caída de Jerusalén en el capítulo 52. Si es que se fijan en un libro no está muy ordenado cronológicamente y su estructura no es tan lineal, por eso se pega estos saltos y cuesta un poco armarlo. Pero así el Señor nos lo entregó. Y de verdad que es un libro bastante interesante. Eh, yo lo he leído varias veces y tiene lo suyo. O sea, es un libro que a mí me llena mucho porque me da mucho dato histórico, pero también el tono de Jeremías es muy propio. Al igual que Isaías. En Isaías se ve más de un tono de voz, se oye más de una voz.
pero Jeremías muy propia, muy única. Es como también lo que se lee en Ezequiel, muy propio, algo muy puntual. Eh, Después vienen las lamentaciones de Jeremías. Las lamentaciones de Jeremías es un libro poético, es una endecha, es un cántico casi fúnebre, un requiem, por llamarlo así. Fue escrito en el 582 a.C. y es atribuido a Jeremías, aunque no se acredita puntualmente que haya sido escrito como él. Simplemente dice las lamentaciones de Jeremías, más nada más. Y el objetivo era expresar el dolor como un cántico, como una endecha, como le dicen las versiones más antiguas de la Biblia, por la caída de Jerusalén puntualmente. También es un libro que, a pesar de su corta extensión, es bien complejo de analizar. La primera parte habla de la terrible desolación de Jerusalén, que se lee entre los capítulos 1 del 1 al 11. Si uno ocupa un poco la imaginación para leer estos versículos, uno se da cuenta de cómo quedó Jerusalén destruida. El templo como tal, que fue este templo magnífico y precioso que Salomón construye, posiblemente el templo más lindo de su época, debido a que tenía oro por todas partes, bronce por todas partes, plata por todas partes, fue totalmente destruido y todos estos metales preciosos se llevaron así como tal para allá. Se lee en la Biblia cómo llevaban, ocupando palabras de ahora, camionadas, pero así camionadas de bronce. El mar de bronce que estaba a la entrada del templo con los 12 toros estos, eran pero toneladas de bronce. Todos los recubrimientos de oro que tenía dentro del templo, o sea, era un templo muy lujoso, muy lindo, muy precioso, y que fue totalmente destruido. Imagínense para alguien que ama al Señor y que ama su presencia, y que esto se destruya de este modo. La segunda parte de las lamentaciones de Jeremías habla del llanto, la confesión y la oración del pueblo. El llanto está en el capítulo 1, versículos 12 al 17. La confesión del pueblo está en el 1 de versículos 18 y 19. Y la oración del pueblo en el capítulo 1, versículos 20 al 22. Después viene la tercera parte de las lamentaciones, que se reconoce el castigo divino. Y ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 13, hablamos de los efectos de la ira de Dios. Después vienen los falsos profetas como causa de ira en el 2.14. Y aquí hay un precedente que también Jesús retoma cuando Él estuvo en la tierra, que los falsos profetas son la causa de la separación entre el hombre y Dios. No totalmente. Me explico. El pecado es el que nos separa de Dios. Pero cuando existe verdad, cuando existen medios para poder alcanzar la salvación, entran estos falsos profetas y hacen que uno, queriendo acercarse, no se pueda acercar. Eso pasó en esa época. Un sacerdocio degenerado, reyes que no servían al Señor, sino que a sus propios intereses, y que llevaban una vida totalmente alejada del Señor, causan la ira, como se reconoce en el 2.14. El ridículo frente a los observadores, así le quise poner, porque de verdad que un pueblo así de poderoso, con Dios al lado, que es un ridículo. Capítulo 2, versículos 15 al 16. Aquí se reconoce que el Señor cumplió las amenazas en el 17. Y también hay una llamada al arrepentimiento en los versículos 18 al 19. Y un ruego por misericordia en los versículos 20 al 22. Todo esto en el capítulo 2. La cuarta parte, el profeta expresa la aflicción y confesión del remanente. ¿Por qué le puse? Era 2, no 3. Perdón, era 3. Perdón, me equivoqué. Esto es 3. Y, no. ¿Qué pasó con la otra parte? Oh, oh. Bueno, el capítulo 3 habla del profeta Jeremías expresando la aflicción y la confesión de este remanente. ¿Se acuerdan que vimos anteriormente el remanente?
que ya, ese remanente posiblemente a ese se refería Jeremías, que se había ido a Egipto, o que incluso también se preservó en Judá. La quinta parte es el pasado y el presente de Judá, que se habla en el capítulo 4 versículos 1 al 20. La sexta parte habla de un Judá restaurado y un Edom destruido, una visión futura. En el capítulo 4 versículos 21 y 22 siempre Edom aparece aquí. Edom era un pueblo que siempre molestaba a Judá. Así que por eso Jeremías o el escritor de las Lamentaciones utiliza esto. Y la séptima parte habla ya de este remanente que ruega misericordia y de restauración. En el capítulo 5 hay una parte súper dolorosa cuando habla de que teniendo palabra no pudimos comer y ahora que tenemos hambre de palabra tenemos que pagar. Es como, y a mí me hace mucho sentido con lo que pueda estar pasando ahora, que hay muchos países donde antes hubo libertad religiosa y no se pudo hacer nada, y ahora no las hay. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero Irán es la época que tuvo reyes, el Shah de Persia, había libertad religiosa a pesar de ser un pueblo musulmán, pero había libertad religiosa, las mujeres podían andar de pantalones, estamos hablando de los años 50, 60, 70, mientras tuvieron su delito, bastante sobrada. Las iglesias protestantes y cristianas se establecieron sin problema, todo funcionaba. Llegó la revolución islámica, eh, llega esto y destruyen el imperio persa como tal, eh, y se acaba esto y el ayatollah Khomeini instaura un gobierno totalmente teocrático, entre comillas, porque estaba un gobierno de Alá, y por consiguiente destruye toda la libertad religiosa. Y los iraníes, que no se convertían en masa, se dieron cuenta de que esto había sido peor. Y así con muchos países. Me ha tocado hablar con gente cristiana venezolana, aparte de la de ustedes, Astrid, hermano Feli, hermano Oscar, y me han dicho eso, que muchas personas tenían el Evangelio cerca y ahora ya no. Vi testimonios de gente que, bueno, que ya no está, pero que fueron padres de predicadores. Por ejemplo, hay mucho predicador, hijo de cubano, nació en Estados Unidos, pero que, claro, no se preocupaban mucho de predicar porque estaban felices. Y ahora no se puede predicar en Cuba. Y así. O lo otro chistoso, el mayor impresor y productor de Biblias en el mundo es China, pero en China la isla está prohibida. Ahí fue donde Juan Carlos accedió a la sala de espera. Y de verdad que es tema. Por eso esta parte para mí es muy actual. Bien, después viene el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel posiblemente fue comenzado en el 592 a.C., pero no tiene una fecha de término determinada. El autor es Ezequiel, hijo de Buzi, de casta sacerdotal. Él era sacerdote. Y el objetivo era dar reprensión y esperanza a los cautivos de Babilonia. Si bien tiene una fecha de comienzo, lo más probable es que eh, no haya sido terminado completamente hasta después de esa fecha. Hay algunos eruditos que conforme a estudios que han hecho, que lo más probable es que Ezequiel haya vuelto junto con Edras a vivir a Jerusalén. Otros dicen que no, que murió en Babilonia. Pero lo que sí estamos claros es que Ezequiel sí tenía gente que lo escuchaba y que convivía con el pueblo. Es más, eh, Ezequiel posiblemente eh, haya podido... eh, disculpen, la pantalla, ¿qué es lo que están viendo en la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Sí, pero más chica. Más chica. Pusiste de ordenador, algo así. ¿Qué fue lo que puse? Vista de moderador. Ya, Ordenador, algo así. que algo pasé a llevar. Sí. Algo pasé a llevar, espera un poquito. Al lado de la flecha parece que es Exe. No, sí sé, lo que pasa es ¿Dónde está que Exe? Ahí está. el Ahí mouse sí. se desaparece. Aquí está, ya, perdón. Gracias.
A ver, se dice que Ezequiel fue el padre del judaísmo anterior a la cautividad. Bien, se habla de que pudo haber vuelto con Edras. Habla también de que muchas de las cosas, de que incluso fue el padre de la sinagoga, debido a que la gente se juntaba en su casa a estudiar con él, y no necesariamente la ley, sino que de todo tipo de temas. Entonces estamos hablando de que Ezequiel en los últimos 50 años ha sido reestudiado y se han dado cuenta de lo importante que era, porque antes todos quedaban como con Daniel, con las cosas que vio, Jeremías por las lamentaciones y esas cosas bien tristes, o Ezequiel o Isaías por todas las profecías mesiánicas, y este profeta queda un poco de lado. Pero en los últimos 50 años ha sido como reflotado un poco y se han dado cuenta de que uno de los importantes, no lo estoy defendiendo porque me llame así, no, de verdad estoy siendo súper objetivo. Eh, pero ha sido uno de los profetas que mayores luces y mayores cosas vivió con él, a diferencia de otros profetas. Él vive sus profecías. Y lo vamos a ver ahora a continuación. Él vive sus profecías. Entonces, la relación profeta-llamado es súper fuerte. Es casi equivalente a la que tuvo Elías también. Entonces es como bien fuerte lo que pasa con Ezequiel, aparte que él ve cosas súper poderosas. Por ejemplo, el llamado y la comisión de Ezequiel, en la primera parte del libro, bueno, primero cuentan las circunstancias de Ezequiel, que ahí se presenta el libro de las profecías de Ezequiel, hijo de Busí, todo eso. Y después nos topamos al tiro con la visión del carro del trono, que está en el capítulo 4, a la primera parte del versículo 28. Ve el trono de Dios, ve a los cuatro seres vivientes, ve arcángeles, ve serafines, ve querubines, es como, wow, lo ve Ezequiel así como echado para atrás. Ve este carro que se mueve con estas ruedas circulares, con estos querubines, ve este trono gigantesco, al tiro. Es como es como el nivel de visiones que tiene Ezequiel al tiro, te das cuenta de que son muy poderosas y muy profundas. También habla aquí mismo de cuando es enviado a profetizar al pueblo de Israel, en el capítulo 1, versículos 28, la segunda parte del 28 hasta el 3:21, la obliga a comerse el rollo, bueno, no lo obliga, le dice come este rollo y él dice que era dulce, aduciendo de que la palabra de Dios es dulce, eh, de que lo manda a un pueblo que es duro, que es obcecado, que no lo va a tomar en cuenta, le dice todo. Bien, después viene esta segunda parte que es el juicio de Judá y Jerusalén. El, y aquí empiezan las profecías evidenciadas en el profeta, en capítulo 3, 22 al 5, perdón, capítulo 3, versículo 22 al capítulo 5. También aquí hay un tema que se entrelaza con Jeremías, que habla de la destrucción de la idolatría y este remanente que va a existir. El remanente es un término que también habla un poco Apocalipsis, más adelante Juan, en el capítulo 6. La inminencia y severidad de la invasión babilónica, que se habla en el capítulo 7, la visión de la tremenda idolatría en el templo en el capítulo 8, y aquí algunos dicen que esto, si bien era real en la época antes de la destrucción de Jerusalén, pero que también sería una profecía futura hacia lo que pasó en la época de los macabeos, cuando Antíoco, el rey Seleucida de la zona, manda a poner una estatua de Zeus en medio del templo que había reconstruido la gente de Nehemías y de Edras, y que vienen a instalar una estatua de Zeus y ponen un gimnasio y ponen pornografía, perdón, prostitución ritual en el templo. Entonces, dicen que era más o menos también apuntaba un poco para allá. La retirada de la presencia de Dios y consecuente destrucción de los idólatras, capítulo 9. Imagínense, ver cómo la presencia de Dios se aleja, es como, wow. Para nosotros cuesta entenderlo porque debido al tiempo que nosotros vivimos, la presencia de Dios está aquí. O sea, Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir, el que no se iba a ir, el Espíritu Santo está acá con nosotros siempre. Lo que pasa es que nosotros antes de venir al Señor no tenemos esta comunión con Él. Pero el Espíritu Santo está desde que llegó en Pentecostés y nunca más se ha vuelto a ir. Pero imagínense ver la presencia de Dios, que para nosotros es algo tan rico, tan lindo de disfrutar, ver que el profeta vea cómo se va. De partirle el corazón.
De verdad que es súper duro. Eh, pero después en el capítulo 10 vemos como Ezequiel tiene una visión, valga la redundancia, de la gloria de Dios visitando a Jerusalén, pero era con juicio. O sea, vuelve en mi presencia para castigar. Eh, en el capítulo 11, versículos 1 al 13, leemos el rechazo del consejo de los príncipes impíos. Después vemos la promesa de preservar un remanente, de nuevo sale el remanente, capítulo 11, versículos 14 al 21. Y después el traslado de la nube de gloria al monte de los olivos, capítulo 11, al 22 al 25. ¿Ahora entienden la figura de por qué Jesús le gustaba estar ahí? Las señales de Ezequiel del destierro próximo, capítulo 12. Condena de los falsos profetas y profetisas, capítulo 13. Y que en el capítulo 14 vemos como Dios amenaza a los ancianos idólatras. Después de eso, seguimos con la segunda parte. Vemos la parábola de la vid sin fruto, capítulo 15. Es claramente un ejemplo de lo que era Israel en esa época, algo que no daba fruto. La parábola del matrimonio de Jerusalén, donde ahí habla súper feo, capítulo 16. La parábola de las dos águilas, capítulo 17. El repudio de la parábola de las uvas agrias, capítulo 18. Lamentación por los últimos reyes de Judá, capítulo 19, que fueron eh, Sedequías, Joacim y Joaquín. La defensa del trato de Dios para con Israel, capítulo 20 del 1 al 32. Aquí el profeta defiende a Dios porque, diciendo, oye, esto pasó porque ustedes lo buscaron. La promesa de una restauración final, que Ezequiel la cuenta en el capítulo 20, versículos 33 al 44. Las señales de una invasión inminente, capítulo 20 del 45 y todo el capítulo 21. Las tres profecías sobre la corrupción de Jerusalén que están en el capítulo 22. La parábola de las dos hermanas rameras, por Israel y por Judá, capítulo 23. La parábola de la olla hirviendo, capítulo 24 del 1 al 14. Y la señal de la muerte de la mujer de Ezequiel, capítulo 24, 15 al 27. ¿Por qué señal? Porque Ezequiel queda viudo, muere su esposa, pero Dios lo obliga a no vestirse de luto, lo obliga a no raparse, ni a romperse, ni a todo eso, ni siquiera a llorarla. Y le dice, no, tú vas a evidenciar con esto que yo no voy a llorar por esta mujer que me ha sido infiel, por esto otro. Para mí murió y no existe. Para ti tu mujer murió y no existe. Así, súper duro. La tercera parte ya habla contra 7 naciones gentiles. De nuevo, el tema del juicio contra las naciones que circundan a Israel, ya que todavía el movimiento sionista las toma para vindicarse el por qué tiene que acabar con todos sus vecinos. Estamos hablando de Tierra Santa, la Palestina. Recuerden que la Palestina es todo ese sector y hay varias naciones. Está el Líbano, está Siria, está Jordania, está Israel. Hay parte de está Palestina puntualmente. Esta parte de Egipto. Eh, aquí habla la profecía en el capítulo 25, 1 al 7, contra Amón. En el capítulo 25, del 8 al 11, contra Moab. Capítulo 25, del 2 al 14, contra Edom. Del 25 al 15, 16, perdón, 25 del 15 al 17 contra Filistea. Contra Tiro, capítulo 26 al 28:10. ¿Por qué Tiro es súper importante? Porque era el que más plata tenía en la época. Y aquí hay como un apéndice. Este apéndice sobre la caída de Luzbel, que está metido aquí entre medio, capítulo 28 del 11 al 19. Este es como una especie de apéndice metido aquí entre medio, pero que funciona, porque está dentro de, es como un apéndice dentro de la profecía que está hilado, por eso no desentona literariamente. Es que hace una referencia también a Luzbel, que está en Isaías 14, del 12 al 14. Y aquí habla del querubín protector, de quién era este Luzbel, que fue creado por Dios y que desde el primer día vistió metales preciosos, que estaba en medio, que estaba en medio de la adoración, que estaba frente al trono de Dios y que era el querubín protector más lindo y más bello, hasta que en él se encontró maldad. Y es ahí donde Dios lo corta de raíz.
y habla de cómo va a terminar sus días. Después retoma las profecías contra las naciones gentiles, que después contra Sidón, capítulo 28, versículos 26 al 29, y los capítulos 29 al 32 están dedicados a Egipto. Bien, la cuarta parte habla de la restauración de Israel y el castigo de sus enemigos. Aquí de nuevo Dios comisiona a Ezequiel como atalaya, capítulo 33, cuando le dice que, bueno, como atalaya, que había sido instituido como atalaya, y le decía, si tú te subes como atalaya, como vigía, y ves algo malo, y no le dices y le dices al pueblo, listo, si les pasa algo a ellos y no hacen caso, la muerte será sobre ellos, su sangre sobre ellos. Pero si tú ves algo y no lo dices, la sangre de ellos va a ser sobre ti. Y eso hasta el día de hoy es muy actual, porque hay mucha gente que ve cosas, que sabe que el desastre se avecina, que tiene palabra de Dios y se queda callado por no enfrentar las consecuencias que eso va a tener. Los falsos pastores y el buen pastor está en el capítulo 34. Los falsos pastores son súper duros. Los trata de todos, muy parecido a lo que Jesús les dice a los fariseos en Juan. Súper duro. La condena de Edom en el 35, la restauración de la tierra y el pueblo en el capítulo 36, y después viene una de las visiones que, junto con la del capítulo 1, que más caracterizan este libro, que es el Valle de los Huesos Secos, cuando aparece Ezequiel aquí entre medio. Imagínense un valle lleno de huesos secos, todos podridos, y va y le dice que ves ahí puros huesos ya, y profetiza, y viene el espíritu de los cuatro vientos y él profetiza, y todo esto se vuelve en carne, pero siguen sin vida. Después él viene y dice, profetiza, dile al espíritu que sople sobre ellos, profetiza sobre ellos y lo hace. Y se convierte en un enorme ejército. Esto habla de esta restauración de Israel y que también tiene que ver mucho con la iglesia. De cómo son estos huesos que somos nosotros cuando venimos a Cristo totalmente seco, y Él sopla sobre nosotros y podemos resucitar y convertirnos en parte de este ejército. Y la destrucción de los futuros enemigos de Israel en el 38 al 39. Los futuros enemigos de Israel son Og y Magog, que aparecen aquí, que algunos que están aquí se enlaza con un poco con Apocalipsis también. Og y Magog se dice que pueden ser China o Rusia, como lo planteaba Gigi Ávila o Wim Maldo a fines de los 70 y principios de los 80, que son naciones que existieron pero que ya no están, como Roma y sus aliados, cuando fue la caída de de Masada, donde está Qumran, después del año 70, cuando cae Jerusalén, y los esenios dan la última pelea por la nación judía. Y la última parte, quinta de este libro, es la Jerusalén del futuro. Aquí se dice que Ezequiel no lo pudo haber escrito. Si bien hay ciertas similitudes, pero se dice que Ezequiel, si bien no lo pudo, fue el protagonista, no lo escribe. Que es este nuevo templo que los judíos quieren, los judíos ortodoxos de la actualidad quieren construir encima de la mezquita perdón, de la meseta de las mezquitas, donde está en esa parte musulmana de Jerusalén, donde está el muro de los lamentos, pero técnicamente no les cabe. Es un templo gigantesco, no les cabe, ocupa casi más de la mitad, no, ocupa casi todo el pedazo de la ciudad vieja de Jerusalén y parte de la nueva. Entonces, gigante, tienen que sacar todo, tienen que aplanar montes para que les quepa ese tremendo templo. Lo más probable es que ese nuevo templo esté en la Nueva Jerusalén, esta Nueva Jerusalén que va a venir ya cuando el Señor haga lo que tenga que hacer, tal como lo leemos en Apocalipsis. Este nuevo templo gigante, que está indicado y totalmente diagramado en el capítulo 40 al 42. La adoración de este templo, que está en el 43 y 44, de cómo va a ser la administración de esta nueva tierra, se lee en el 45 y el capítulo 46, y esta nueva tierra, que habla el 47 y el 48. Es como también aquí se enlazan estas profecías lo que es Juan, un poco. Eh, hay cierta similitud en cuanto a imágenes, visiones. ¿Ya? Y después viene Daniel. Daniel posiblemente se empezó a escribir en el capítulo en el año 530. Pero existen tres Daniel. Sí, tres Daniel. Les cuento.
Está el Daniel judío, que es este, que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Está el Daniel deuterocanónico, que tiene 14 capítulos y el capítulo 3 ostensiblemente más largo. Y está un Daniel aún más posterior, que es de la época de los Macabeos, donde todos los subcapítulos están reordenados de forma distinta. O sea, yo tengo una versión de la Biblia, la Dios habla hoy con deuterocanónico, donde están los dos Daniel. Y leí los dos Daniel. Y hay una diferencia bastante. Si bien hay diferencias, pero no es. Pero hay cosas que te faltan del Daniel, el Daniel judío, y hay cosas que a veces no te calzan con el Daniel deuterocanónico, por llamarlo así. A mí me gusta llamarlo deuterocanónico, algunos le dicen apócrifo. Pero este Daniel es súper importante porque incluso Jesús valida en Mateo 24:15 que Daniel lo escribe esto. No está en discusión que lo haya escrito. Lo que pasa es que no sabemos cuál de todos estos Daniel fue escrito por Daniel. Ese es el problema. Y el objetivo era dar esperanza a los judíos en Babilonia y que se puede permanecer fiel al Señor siempre. Bien, esto se divide en dos secciones. La primera parte es la sección histórica. Bueno, yo lo dividí así en dos secciones para hacérselo más fácil de entender. La primera parte es la sección histórica. En el capítulo 1 vemos la fidelidad de Daniel y sus compañeros, de cómo ellos se mantienen puros en medio de toda esta impureza que tenía Babilonia. Después la estatua de los cuatro metales en el capítulo 2, que sabemos que es una referencia clara al establecimiento del reino de Dios. Después vemos la imagen, esta estatua idolátrica que se hace en Nabucodonosor y que todos tienen que adorar y el horno iba ardiendo. En el capítulo 3, ya sabemos toda la historia, que al final no les pasó nada. Después habla del árbol derribado de Nabucodonosor, que fue cuando Dios vota a este rey. Después la escritura en la pared que Daniel, que a todo esto, Daniel fue parte de la corte de 3 reyes. O sea, es súper importante. De verdad es una persona importante. La escritura en la pared, Menes y esa escritura muy, muy del cielo que solamente Dios le dio el entendimiento a Daniel para que la pudiera entender, valga la redundancia. Y el edicto de Darío y el foso de los leones, que sabemos que mandó a Daniel para allá y no le pasó absolutamente nada. O sea, fíjense, ya van 2 reyes aquí. Nabucodonosor, Darío y Belsasar. 3 reyes. Daniel trabajó para 3 reyes. Eso es la sección histórica. La sección histórica tiene eventos cronológicos. La sección profética no necesariamente están ordenados cronológicamente. En el capítulo 7 de esta sección profética vemos las 4 bestias. Estas 4 bestias que vuelven a simbolizar estos 4 reinos que vienen antes del establecimiento del reino de Dios, que son el babilónico, el persa, el griego y el romano. Vemos la visión de las naciones del carnero y el macho cabrío en el 8. Estas imágenes con harto ojo. Y aquí en el capítulo 9 está la famosa profecía de las 70 semanas y que ha traído más de algún malentendido, más de una mala interpretación y todo eso. ¿Por qué? Porque algunos dicen que las 70 semanas van a pasar ahora, que son las que marcan la tribulación. Otros que dicen que que el final de las 70 semanas estuvo cuando se destruye la religión judía como tal, cuando se destruye el templo en el año 70 por Tito, que después fue emperador romano, y no y la religión judía como tal nunca más ha vuelto a existir. Eh, Después, en el capítulo 10, habla de la gloria de Dios y eventos futuros. Y después hay profecías sobre el futuro inmediato, cosas que pasaron en el momento, en lo que van a pasar ahí. Capítulo 11. Y como siempre, como buen profeta, habla de la victoria de los buenos. Siempre los profetas pueden traer condenación, pueden traer juicio, pero siempre traen esperanza para el pueblo. Si un profeta solamente habla de juicio, castigo, no es tal. Si habla solamente de algo bueno, tampoco es tal. El profeta tiene que traer reprensión, el profeta tiene que ponerte a raya, pero también trae una restauración y algo bueno para tu vida. Eso también habla Daniel en el capítulo 12. Bien, me extendí un poquito a propósito porque yo sé que las mujeres se tienen que ir a su conexión, pero quise hacerlo
porque o si no íbamos a tener que extendernos una semana más y no quiero porque nos quedan los profetas menores y vienen los evangelios, así que de verdad que todavía nos queda mucha Biblia por recorrer y alargarlo un poco era como... Por eso me extendí un poco y en algunos lados me apuré, creo. Bien, malas noticias. ¡Pum! Se llaman tareas. Abucheos, por favor. No está el Kevin para que me abuchee. Tarea. Tararán. Sí, Iván, te vi. Dice, uno, mencione los libros incluidos en los profetas mayores que no se incluyen dentro de la sección de profetas del Tanaj. Lo dije al principio, creo que en la tercera lámina. ¿Qué libros están incluidos en nuestras Biblias como profetas mayores, pero que dentro de la Biblia hebrea, el Tanaj, no están incluidos en la sección de profetas? ¿Ya? Los vimos aquí, se los nombró al principio, si pusieron atención, ya está contestada inmediatamente. 2. Mencione el libro que contiene una versión deuterocanónica. Lo dije hace poco. ¿Cuál? Basta con que me lo digan y está lista la respuesta. O sea, otra respuesta está contestada en el momento. 3. Isaías escribió efectivamente la totalidad de su libro. También se los dije. No. 4. ¿Cómo se llamaba el secretario de Jeremías? Se los nombré un montón de veces. Te da estos nombres bien distintivos que es fácil acordarse. Y eso. Ya, capítulo Ah, 5. ¿En qué libros se habla de Luzbel? Comente sobre el tema. No quiero una monografía de Luzbel, muchachos, ni un tratado de demonología, ni un grimorio tampoco. Me basta con que me digan, porque lo puse, eh, y obviamente cuando suba el PDF y todo eso ahí también lo pueden volver a recuperar, pero ni siquiera quiero los versículos, me basta con que me digan en qué libros se habla de Luzbel. Son dos, uno es más extenso que el otro, pero se habla. Y comente sobre el tema. Todos sabemos quién es Luzbel, pero ¿qué pasó? Eh, bueno, se los cuento así off the record. El libro de Enoch habla mucho de Luzbel y se engancha muy bien en lo que pasa con los gigantes que habla el Génesis 6 y con estas dos cosas que vimos hoy día. Si alguna vez tienen y se atreven a leer el libro de Enoch, se van a dar cuenta del, del tipo que era Luzbel en el concierto del cielo y de cómo termina. De cómo va a terminar definitivamente cuando nuestro Señor vuelva y le pegue la chuleta y lo deje en el lago de fuego y muera junto a la muerte. Porque la muerte va a morir. Eso es lo que me deja más feliz. Que vamos a ser los testigos de cuando la muerte se muera. ¿No? Eso que nosotros pensamos que es tan rotundo no se va a morir, muchachos. Así que no le tengan miedo a la muerte porque la muerte se va a morir. Igual que nosotros, pero con la única diferencia que nosotros vamos a resucitar. La muerte se va a morir. ¿Bien? Eso. Eso. Bien. Son las 21:15. Partimos. No estamos demorando una hora. Si nos ponemos menos parlanchina al inicio, yo creo que terminamos justo en una hora. ¿Ya? Oremos. No veo a nadie. Tienen todas las cámaras apagadas. No veo a nadie. Ahí veo al hermano Oscar. Escucha a la Mari. Oh, qué linda visión. Está el hermano Ofelia. No veo a nadie más. Se conectó y sí, Claudio, un ratito. Apareció. Hola, Eve. Hola, Clau. Eso. Oremos para despedirnos para que ustedes. Hola, JC, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía. ¿Todo bueno el programa la semana pasada? Sí, estuvo bueno, lo vi de pasadita. Pati, oremos para despedirnos. ¿Bien? Señor, gracias por esta oportunidad que tuvimos de poder aprender más de los profetas mayores, de la importancia que tienen hasta el día de hoy en nuestro entendimiento de ti, en las cosas que hiciste, en las cosas que haces y en las cosas que vas a hacer.
Gracias, papá, porque tú eres soberano y entendemos que tu soberanía y tu poder se lo mostraste a la gente hace miles de años, ya que ahora disfrutamos de un tiempo precioso donde te lo revelas personalmente y podemos experimentarte al igual que ellos. Gracias, papá, por los que se conectaron, por los que se quedaron en esta clase que a veces puede parecer un poco tediosa, pero que es beneficiosa. Desglosar así la Biblia parte por parte eh, hace que enriquezca nuestro conocimiento del libro más lindo que existe y nos podamos enamorar perdidamente de la Biblia. Gracias, papá, por Astrid, por Iván, por Marga, por la hermana Ofelia, por el hermano Oscar, por Claudia, por JC, por Eve, por Patty, por Mari, Señor, y también por Kevin, que lo echamos de menos, el otro que está siempre. Gracias, Señor, por su vida. Gracias, Señor, por Christian, el esposo de Evelyn, que a veces la acompaña, no sé si ahora lo acompañó, no lo vi, pero que siempre está ahí con nosotros. Gracias, papá, por todos ellos, bendícelos y que sea esto el inicio de una relación de amor con tu palabra. Gracias, papá.